Tratado de Libre Comercio planteó el presidente Lasso a Xi Jinping en una conversación vía telefónica. Relación Internacional. Durante la noche del domingo 29 de agosto, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y el de la República Popular China, Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica que tuvo la finalidad de impulsar las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países. En la conversación, Lasso trasladó a su par chino la gratitud por las gestiones directas efectuadas para el suministro de vacunas contra el COVID-19, lo que ha contribuido de manera determinante para continuar avanzando hacia el objetivo previsto de inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Lasso mencionó que el 62% de las vacunas que se ha aplicado en el país son Sinovac y CanSino e informó que ha recibido la aceptación para iniciar un proyecto de producción de vacunas chinas en el Ecuador. En el diálogo, los mandatarios trataron también la próxima firma de un tratado de libre comercio. Este acuerdo comercial permitiría estimular y diversificar la relación comercial y por ende generar más empleo y desarrollo para el Ecuador. En el diálogo se manifestó el deseo de iniciar lo más pronto posible las negociaciones bilaterales correspondientes. Asimismo, Lasso planteó la posibilidad de analizar nuevos formatos de cooperación económica para el mejoramiento de las condiciones de financiamiento de China al Ecuador en un marco de respeto y mutuo beneficio, indicó el gobierno en un comunicado. En Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. De la mañana con 8 minutos. Como en este espacio lo que nos caracteriza siempre es la coherencia. Vamos a decir más o menos lo mismo que dijimos el día en que Guillermo Lasso habló, creo que habló o tuvo acercamientos y demás con el gobierno ruso. Mientras más puertas se abran para el Ecuador, esto termina siendo beneficioso para el país siempre y cuando los acuerdos a los que se lleguen o los tratados que se hablen, se planteen, se concreten. Y esto tiene que ver con, digamos, las consecuencias de establecer esos puentes de diálogo, de conversaciones o de acercamientos con países que, como la China, por ejemplo, se caracteriza por ser una de las economías más grandes del planeta. En este momento, no sé si la primera economía más grande o la segunda, pero la cosa es que está ahí China como la economía más, una de las economías más grandes del mundo. Había previsiones, ¿no? Según varias investigaciones y estudios económicos que han sido desarrollados por organismos internacionales, de que China superaría a los Estados Unidos, ubicándose como la economía más grande en los próximos 10 años más o menos, ¿no? Así que China, como la India y como Japón, son mercados que están en Asia y que son muy importantes para el Ecuador y para el resto del mundo. El problema es que antes, cuando había un gobierno que tenía una orientación ideológica, política, una visión del mundo diferente, los acercamientos con China, la negociación de los contratos petroleros con China, los acercamientos con China para obtener crédito para proyectos como por ejemplo los hidroeléctricos eran satanizados. ¿Por qué? Porque era China. Porque les molestaba también la orientación política que tenía China, más allá de lo estratégico que podía significar desde todo punto de vista tener a un país como China, que ya decimos que es una de las economías, si es que no la más grande, una de las más grandes del planeta, como aliado estratégico, ¿no? Entonces, claro, les hablaban de Rusia, de China y se les paraban los pelos a los que tienen, ¿no? Pero cuando se hablaba de negociar con la Unión Europea, con los Estados Unidos, por cuestiones además, esas sí anacrónicas, ahí sí no había problema, ¿no? Porque, claro, hay, digamos, una suerte como de tradición incluso en el tema del relato, de acercarte a Washington o de acercarte a los países europeos y demás, ¿no? Pero cuando en el gobierno de Correa se hablaba de negociar con China, de obtener créditos chinos, etcétera, todo era malo, todo era satanizado.
estábamos vendiendo el país a la China. Hoy no les veo a los mismos críticos, a los mismos analistas con la rigurosidad entonces cuestionar, satanizar, criticar, denostar todos los acuerdos y acercamientos con el gobierno chino. No les escucho pegando los mismos alaridos y con la misma crítica que en ese entonces. Por eso les decía que como somos coherentes, al igual que lo dijimos cuando ocurrió con Rusia, por el tema de la vacuna Pfizer, ahora celebramos que el gobierno de Ecuador siga abriendo oportunidades y siga abriendo puertas para llegar a posibles acuerdos con otros países. Lo que sí me asusta un poquito, más allá de que sea China o sea los Estados Unidos o como cuando lo de la Unión Europea, lo que sí me asusta un poquito es ese término del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque esa liberalización absoluta de los mercados y el intercambio en igualdad de condiciones casi nunca ocurre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de China y estamos hablando del Ecuador, que es un mercado pequeñito, ¿no? Entonces ahí habrá que ver también cuáles son las oportunidades que tenemos, pero también las desventajas que, por ejemplo, nuestro sector agropecuario tiene con respecto de estas grandes potencias con las cuales nos vamos a sentar a dialogar para establecer un tratado de libre comercio. Porque no vamos a competir en igualdad de condiciones, eso es evidente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a los agricultores, por ejemplo, les preocupará el momento en que al Ecuador empiecen a ingresar productos como el maíz, como el frijol, como la lenteja, etcétera, etcétera, como la leche empaquetada, enlatada, etcétera, ¿no es cierto? Más aún cuando vemos que hoy hay una profunda preocupación justamente en los sectores agrícolas, en los sectores ganaderos, por lo que está sucediendo con el irrespeto que hay al precio oficial de determinados productos. Vimos lo que pasó, por ejemplo, con los arroceros, vimos lo que pasó con los bananeros, hemos visto lo que ha pasado con los productores de leche en los últimos días, y está bien que así como se atienden los llamados y las conversaciones con México, con China, con Rusia, con los Estados Unidos, etcétera, 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 el gobierno también atienda los llamados de atención que se están haciendo desde adentro, desde nuestro propio territorio, para precisamente saber cuáles son las inquietudes, las vicisitudes, las necesidades, las molestias, las inquietudes que tienen los agricultores, los ganaderos, los productores. Entonces no desatiendan tampoco, por importante que pueda ser la foto o el anuncio de haber conversado con el presidente de China, no desatiendan estos problemas que también son estructurales y que están ocurriendo dentro de nuestro territorio y que finalmente se terminan vinculando con estos grandes temas de la agenda, ¿no? Que son, por ejemplo, la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio entre Ecuador y la China. Dato interesante que recoge la nota que lee el profe es que el 62% de las vacunas que se han aplicado en el país son Sinovac y CanSino, las dos de fabricación china. El 62%. Esto me imagino yo a partir de que el presidente Lasso y su gobierno asumen funciones, porque sí se acordarán ustedes, y esto fue algo que lo dijo la doctora Inti Cori Quevedo en una de las entrevistas que tuvimos con ella, diálogo además muy enriquecedor para tener claro el panorama en torno al tema vacunación. Lo que hizo Moreno no fue priorizar la vacunación de los ecuatorianos, sino priorizar los intereses de empresas privadas. Y recordarán ustedes que durante el gobierno de Moreno lo que se hizo fue promover la vacunación con una o dos marcas, nada más. Ahí se estaba pensando en función del mercado y en función de determinadas farmacéuticas. Fíjense ustedes ahora, por eso qué importante me parece a mí esta cifra que da lectura en la nota del profe. Lasso mencionó que el 62% de las vacunas que se han aplicado en el país a los 8.4 millones de ecuatorianos que ya cuentan con las dos dosis, que además es una gran noticia, ahora que estamos a puertas de cumplir los famosos 100 días, en donde se hará una evaluación de absolutamente todo lo que sucede en el gobierno. Ese 62% de vacunas
son Sinovac y CanSino, es decir, vacunas fabricadas en China. Y qué bueno también que se haya conversado sobre la posibilidad de iniciar un proyecto de producción de vacunas chinas en el Ecuador. En buena hora. Eso va muy bien. Pero ojalá esas cosas vayan más allá del mero anuncio, ¿no? Porque Lenín Moreno también subía una foto hecha en el Paint, que había conversado con Angela Merkel, ¿no? Subía al Twitter la foto y de ahí no pasaba. Entonces ojalá esto vaya más allá del anuncio. El tema de la producción de las vacunas, el tema de la generación de empleo y desarrollo en el Ecuador a partir de créditos, a partir de otro tipo de políticas que se puedan establecer de manera bilateral y que en este caso pues terminen siendo beneficiosas para el Ecuador. Ojalá vayan más allá de los anuncios, de los meros anuncios, y se concreten en hechos.